Contratación pública, episodio 96. Bienvenida, bienvenido a Contratación Pública, el podcast, la radio del contratista, donde normalmente se habla de todo lo relacionado con vender a la administración, aunque hoy no vamos a hablar de contratación pública. Te habla Luis Gracia, consultor sin corbata y formador en Escuela CP, la Escuela de la Contratación Pública. 3 de enero de 2021, episodio número 96. ¡Feliz Año Nuevo! ¡Claro que sí! Todo pasa y ya estamos estrenando un año nuevo. Un año nuevo, sin usar, limpio, impecable y sobre todo dispuesto a que lo aprovechemos, a exprimirlo. Y como solo es año nuevo cada 52 semanas, en este episodio no vamos a hablar sobre contratación pública. Así que este es un programa off topic que se desvía de nuestro tema principal. Hoy te hablaré de podcasting. Y es que yo disfruto mucho haciendo este podcast. Me gusta, me lo paso bien. Además, muchas de las personas que lo escucháis me decís que os gusta, que ayuda, que se aprenden cosas. Así que entre que a mí me gusta y a ti te gusta, o al menos te sirve, pues ya es más que suficiente. Y por eso compensa mucho el esfuerzo que supone estar aquí cada semana. La cuestión es que se llega a producir un podcast después de escuchar muchos podcasts. A mí me gusta mucho escuchar podcasts. Los podcasts son una evolución o variante de la radio y lo bueno que tienen es que te permiten escuchar lo que quieres cuando quieres. Yo, sobre todo, escucho podcasts en español, aunque también alguno en portugués, para que no se me oxide el idioma, en italiano porque me encanta Italia y hasta en inglés, a ver si consigo que me entre. Bueno, y de eso te voy a hablar hoy. De los podcasts que escucho. Al fin y al cabo son y han sido mi escuela. Y la verdad es que se aprende a hacer podcast escuchando podcast. Y es que, como dice Emilcar, el pionero y decano del podcasting en España, no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Así que vamos ya a hablar de los podcasts que escucho. Espero descubrirte nuevas, instructivas y placenteras audiciones. Empiezo hablando de los podcasts que oigo a diario. El primero, Marketing Online, de Joan Boluda. De lunes a viernes y en torno a 15-20 minutos de duración. Se habla sobre emprendimiento y negocios online. Llevo años escuchándolo a diario. Siempre aprendes algo. Además, Joan es un tipo realmente especial. Inspira. Este podcast tiene más de 60.000 oyentes diarios, que se dice pronto, y a día de hoy 1.995 episodios publicados. Casi nada. La verdad es que para mí es un indispensable. Además, tuve el placer y el privilegio de ser invitado 2 veces. Otro podcast que escucho a diario, Emilcar Daily, de Emilcar, de lunes a jueves, entre 10 y 15 minutos de duración. Se habla sobre tecnología, productividad y sobre lo que a Emilcar le apetece. Es entretenido y Emilcar es un locutor ameno y divertido. Acumula más de 2.000 episodios publicados y tiene más de 5.000 oyentes diarios. Otro podcast diario, Mixio, de Alex Barredo. Casi todos los días laborables hay un episodio de Mixio presentado y producido por Alex Barredo. Son ya casi 1.000 episodios de unos 15 o 20 minutos de duración en los que se hace un repaso a las principales noticias sobre ciencia, tecnología y algo sobre negocios digitales. Vamos ahora con los podcasts semanales. Así lo hacemos y así lo hacemos Premium, de Joan Boluda y Àlex Martínez Vidal. Son 2 podcasts, uno en abierto y el Premium, que es de pago y se puede escuchar pagando una suscripción de 10 euros al mes. Salen los viernes y los episodios duran cerca de 1 hora. En estos 2 podcasts, Joan Boluda y Àlex Martínez Vidal cuentan cómo se organizan y cómo gestionan sus negocios. Un podcast con el que me río, me entretengo y siempre aprendo. Otro semanal, Weekly de Emilcar. Otro podcast de Emilcar. Este podcast también es de pago, 5 euros al mes. Sale todos los viernes y tiene una duración de en torno a 1 hora. En él se habla de tecnología, productividad y podcasting. Además, hay detrás una comunidad muy movida, muy interesante. Recomendado también. Otro semanal,
Kaizen, de Jaime Rodríguez de Santiago. Este tiene 2 versiones, gratis y de pago. La de pago, que es la que yo tengo, es sin anuncios y con acceso a una comunidad también muy interesante. Sale los martes y normalmente los episodios son de 20-30 minutos. Es un podcast para pensar y para aprender. Al final de cada episodio siempre te llevas un libro para leer o un concepto para seguir pensando, o las 2 cosas a la vez. Otro, Lejano Oeste, de Adrián Díaz. Con una periodicidad semanal, los episodios duran en torno a 20 minutos. Adrián habla sobre temas relacionados con Asia, oportunidades de negocio, economía, geopolítica. Y es que, aunque todavía pienses que lo que ocurra en China no va contigo, este podcast te interesa y te ayuda a comprender el mundo en el que vives. El que te presento a continuación es también semanal y para mí ha sido el podcast revelación de 2021. Se llama Heavy Mental. Fundamentalmente se habla sobre ciencia, aunque también se abordan temas de economía, sociología, geopolítica, en fin. Se tocan los temas en profundidad. Como ellos dicen, en tiempos de personas de acción y gente directa, un pequeño oasis de reflexión y pensamiento antes de que nos lleven al apocalipsis. Creado por 3 tipos muy interesantes. Javier García Recuenco, una mente preclara como muy pocas, Miguel López y David Alayón. Lo dicho, sobre todo ciencia, aunque cualquier cosa suficientemente compleja y densa es susceptible de ser abordada por estos 3 tipos brillantes. Heavy Mental. Venga, otro semanal, Nadie sabe nada, de Andreu Buenafuente y Berto Romero. Este seguro que lo conoces o te suena. Realmente no es un podcast de forma nativa, son un programa de radio de la cadena SER. Yo me lo voy dosificando durante toda la semana. Cada día unos minutos para reír. Es un podcast de humor en el que Buenafuente y Berto Romero van improvisando y provocando nuestra sonrisa, risa y carcajada. Otro de humor, y también semanal, es Las noches de Ortega, de Juan Carlos Ortega. Tampoco me salto ni uno. A veces se me amontonan y se me juntan 2, 3 o 4 por escuchar, aunque siempre me acabo poniendo al día. Y ya para terminar, escucho otros podcasts. Algunos no tienen una frecuencia fija, otros son mensuales y hay otros en los que no llego a escuchar cada nuevo episodio. Algunos de ellos son Promo Podcast, de Emilcar, que habla de podcasting, ya sabes, no hay nada que le guste más a un podcaster que hablar de podcasting. Proyecto Macintosh, de la red de Emilcar, que habla sobre ordenadores Mac. Y Kenso, que sale todas las semanas, aunque voy escogiendo episodios. Bueno, y estos son los podcasts que escucho. Ciencia, tecnología, negocios, humor y, en definitiva, aprender. Espero que encuentres algo que te agrade o que te sea útil en esta lista y que también haya servido para que me conozcas un poco más. Y hasta aquí el episodio 96. Con la compañía de la Marcha Radetzky, interpretada por la Orquesta Filarmónica de Viena, dirigida por Daniel Barenboim, ayer mismo, termina el primer episodio de 2022. Que el ánimo y la alegría de la Marcha Radetzky te acompañen durante todo el año. Te deseo un 2022 lleno de salud, bienestar, prosperidad y, por supuesto, muchas adjudicaciones. El próximo episodio será también edición Navidad y en él haré una reflexión sobre el estado de la contratación pública en general y lo que podemos esperar de ella en 2022. Puedes hablarme. Espero tus opiniones, propuestas, sugerencias y dudas en escuelacp.com/contactar. Puedes escuchar este podcast, este programa, Contratación Pública, a través de Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, iVoox y en cualquier reproductor de podcast. Gracias por estar al otro lado, por tus comentarios y valoraciones. Nos escuchamos dentro de una semana. ¡Feliz Año Nuevo!